La primera vez que sentí miedo real de mi marido no fue cuando gritó, ni cuando me miró con desprecio, ni siquiera cuando dejó de hablarme por días. Fue esa mañana, a las 7:12, cuando entró en la cocina con su café en la mano, dejó el móvil boca abajo en la encimera y me preguntó si quería una tostada, como si no supiera que lo había perdido todo. Rubén no rompió nada. No lloró. No preguntó. Me ofreció desayuno. Y esa calma fue lo más cruel de todo. Supongo que debería empezar por otro lado, pero es que ese momento, esa escena absurda, cotidiana, brutal en su silencio, es lo que no puedo sacarme de la cabeza. Ese ¿quieres tostada?, con su voz neutra, con su mano firme sujetando la taza, como si en lugar de descubrir que su esposa se acostaba con otro, hubiera descubierto que había olvidado pagar el IBI. Así me enteré yo de que él ya lo sabía. No con pruebas. No con amenazas. Con una puta tostada. Claro que no era la primera señal. Pero durante meses, yo había decidido no verlas. Me justificaba diciendo que Rubén siempre había sido así, reservado, meticuloso, de esos que no levantan la voz ni cuando están cabreados. Pensé que no se daba cuenta. Que si era cuidadosa, podía seguir con mi doble vida sin consecuencias. Que Marcos podía seguir existiendo en las esquinas de mi rutina sin contaminar lo que había construido con Rubén. Y me equivoqué. Qué ironía, ¿no? Creerme más lista que un hombre que me conocía mejor que yo misma. Pero eso fue después. Primero vino el desmoronamiento. Y, si te soy sincera, no empezó con el típico me sentía sola ni con ya no me prestaba atención. No. Empezó con una escena en un supermercado. Yo con una bolsa de naranjas en la mano, él con una mujer a la que le acariciaba la espalda mientras elegían cereales. Me detuve a mirarlos porque ella se reía como una idiota con algo que él decía. Y me di cuenta de que yo no me reía así con Rubén desde hacía años. Que nadie me tocaba la espalda con ternura desde, ni me acuerdo. Y no, no era envidia. Fue más como un dolor físico, un golpe seco en el estómago. Como si me dijeran, esto es lo que tú ya no tienes. Esa noche soñé con Marcos por primera vez. Y ni siquiera lo conocía aún. Marcos llegó 3 semanas después, por casualidad, como llegan los errores que parecen pequeñas elecciones. Era el padre nuevo del grupo de lectura del colegio. Uno de esos tíos que no tienen pinta de saber cuándo fue la última vez que usaron un despertador, pero siempre llegan puntuales. Tenía barba de 3 días, manos grandes y una voz grave que no encajaba con su sonrisa fácil. Lo vi hablando con otra madre sobre Cortázar y pensé, a este le gusta escucharse. Pero luego me miró a mí, me hizo una pregunta estúpida sobre si los niños comían fruta en casa, y cuando respondí, me escuchó como si lo que dijera tuviera sentido. Así empezó todo. Así de jodidamente inofensivo. Los mensajes fueron después. Luego el café. Luego el paseo. Luego su mano en mi rodilla. Luego yo abriendo la puerta del coche. Luego la ropa fuera. Luego el silencio. Y luego la primera mentira. Y la segunda. Y la facilidad con la que se me daban. No me enamoré de Marcos. Quiero dejar eso claro. Pero me sentía adicta a cómo me hacía sentir. Él no era mejor que Rubén. Ni más guapo, ni más inteligente, ni más estable. Pero tenía una energía, sucia, directa, un descaro que me recordaba a quien era yo antes de ser mamá de Javi, esposa de Rubén, la que lleva las facturas al día. Me decía cosas al oído que me hacían temblar. Me cogía como si no tuviera miedo de romperme. Y en esos momentos, por breves que fueran, yo me sentía deseada. No querida, ojo. Deseada. Que no es lo mismo. Rubén, en cambio, seguía siendo eficiente, correcto, previsible. El tipo de hombre que no se equivoca con los cumpleaños ni con las revisiones del coche. El tipo de hombre que no sospecha porque confía. O eso creía. Hubo señales. No soy idiota. La forma en que me miraba al llegar tarde, cómo cambiaba el tono cuando decía otro mensaje del grupo de padres, cómo empezó a preguntarme cosas que nunca le habían importado, como si necesitara reconstruirme a base de pequeñas piezas para saber si encajaban o no. Pero no me enfrentó. No revisó mi móvil. No gritó ni se fue de casa. Solo observaba. Y yo, en mi arrogancia, confundí su silencio con ignorancia. Hasta esa mañana de la tostada.
Lo que no te conté es que, antes de preguntarme si quería desayunar, Rubén ya se había duchado, vestido y preparado el tupper de comida para el trabajo. Todo en orden. Pero había algo en sus movimientos que no era igual. Demasiado medido. Demasiado perfecto. Me hablaba con una tranquilidad quirúrgica, como si tuviera que contener algo muy oscuro bajo la piel. Y ahí fue cuando me miró a los ojos y dijo: Lorena, hoy no llegaré tarde. Tengo algo que contarte después del colegio. Y me sonrió. No con ternura. No con tristeza. Me sonrió como quien sabe algo que tú no. Como un jugador que ya tiene las cartas ganadoras y solo está esperando que pongas las tuyas sobre la mesa. Ahí supe que estaba jodida. El día se me hizo eterno. En el trabajo no me concentré. Fui a buscar a Javi al cole y fingí normalidad. Cociné sin apetito. Fregué sin necesidad. Me arreglé el pelo sin tener dónde ir. Y a las 8:30, cuando Rubén volvió, yo ya estaba sentada en el salón. Esperando. Como una condenada. Pero él no se sentó. No se enfadó. No me acusó. Me miró desde el pasillo y dijo: ¿Has pensado en cómo termina esto? Y se fue al dormitorio. Yo no respondí. Porque la verdad es que no había pensado en eso. Nunca pensé en cómo acabaría. Solo en cómo seguiría. Solo en cómo sobrevivir a una rutina que me había convertido en sombra. Pero esa noche supe que todo lo que había hecho, cada mensaje, cada encuentro, cada mentira, estaba a punto de volverse contra mí. Y no porque él gritara, ni porque se fuera. Sino porque, por primera vez, Rubén había dejado de verme como su mujer. Y no había vuelta atrás. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el sofá durante horas, con la televisión encendida sin sonido, mirando sin ver, repasando mentalmente cada mensaje que había enviado, cada sitio al que había ido, cada mentira dicha con voz tranquila, cada movimiento que, en mi mente, parecía perfectamente cubierto. Intenté encontrar la grieta por donde Rubén se había enterado, pero no había una sola, había muchas. Había sido descuidada, había sido arrogante. En algún momento empecé a creer que merecía vivir dos vidas sin que se tocaran, pero el problema de jugar con la realidad es que siempre hay alguien que está mirando más de lo que crees. A las 5 de la mañana me duché, como si eso sirviera para limpiarme algo más que el sudor del insomnio. A las 6 preparé el desayuno, no por rutina, sino por ansiedad. A las 7:30 desperté a Javi. Rubén ya estaba levantado, afeitado, planchado, oliendo a su desodorante habitual, sin una sola señal de tensión en su rostro. Me dijo buenos días y le devolví el saludo, pero su mirada fue tan directa, tan clara, que me dejó sin argumentos incluso antes de que dijera una palabra más. Él llevó a Javi al colegio, como siempre, y volvió a las 8:30. No se sentó. No se quitó los zapatos. No me pidió café. Se quedó de pie en el marco de la puerta del salón y me miró como si no hubiera nada más que decir, pero igual habló. Y lo que dijo fue tan simple como definitivo. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con él? Ni siquiera dijo su nombre. Ni siquiera necesitaba hacerlo. Porque yo sabía que él ya lo sabía todo. O al menos lo esencial. La manera en que lo dijo, sin vacilaciones, sin gritos, sin fingir que dudaba, me hizo entender que no estaba preguntando para confirmar, sino para medirme. Para ver si yo era capaz de decir la verdad. No respondí de inmediato. La primera reacción que tuve fue cerrar los ojos, como si eso sirviera para desaparecer, como una niña a la que han pillado robando en una tienda. Pero cuando los abrí, Rubén seguía ahí, firme, esperando, no con odio, sino con una especie de decepción seca que me dolió más que si me hubiera escupido en la cara. 5 meses, dije, casi sin voz. Asintió con la cabeza, como si esa cifra encajara con algo que él ya había calculado. Se acercó unos pasos y dejó su móvil sobre la mesa. Lo desbloqueó, deslizó unas fotos y me lo puso frente al rostro. Eran capturas de pantalla. Conversaciones. Fotos. Un recibo de un hotel de carretera con mi nombre. Lo que me heló no fue verlas, sino saber que las tenía desde hacía tiempo. Lo supe por el orden, por los detalles. Él no había descubierto la infidelidad el día anterior. Llevaba tiempo sabiendo. Y durante todo ese tiempo me había mirado, me había besado en la mejilla, había hecho la compra conmigo,
Había cenado en la misma mesa, mientras procesaba cómo actuar sin perder el control. ¿Cómo las conseguiste? Pregunté sin pensar, como una idiota. Eso no importa. Lo que importa es que ya no hay nada que fingir. Intenté defenderme. No de lo evidente, sino de lo moral. Le dije que no lo había hecho por falta de amor, que no era que lo odiara, que nunca planeé nada, que solo sucedió, que estaba confundida, que me sentía invisible, que necesitaba respirar. Cada frase sonaba más patética que la anterior. Rubén no me interrumpió, me dejó hablar, vaciarme. Cuando terminé, solo dijo: me hubiera dolido menos si me lo decías tú primero. Pero no lo hiciste. Y eso lo cambia todo. Intenté tocarle el brazo. Dio un paso atrás. Me miró con una dureza que no le conocía. Y entonces fue él quien habló, sin elevar la voz, pero con una precisión quirúrgica. Yo ya no puedo confiar en ti, Lorena. No solo por lo que hiciste, sino porque fuiste capaz de venir a esta casa, abrazar a tu hijo, dormir a mi lado, como si nada. No me gritaste un me siento sola, no me lanzaste una queja, no diste señales de querer arreglar nada. Solo huiste. Te fuiste a buscar afuera lo que ni siquiera intentaste pedirme. Y no sé qué es peor, que me hayas engañado o que hayas pensado que no me daría cuenta. Y ahí me partió. Porque tenía razón. No le di oportunidad. No abrí la boca. No pedí nada. No dije me estoy ahogando. Solo busqué una vía de escape. Me comporté como una cobarde. Intenté tomar su mano. No la ofreció. Me di cuenta de que la distancia que había entre nosotros ya no era solo emocional. Era física. Era irreversible. Me preguntó si Javi sabía algo. Negué con la cabeza. Él asintió, como anotando un dato más en su lista mental. Después me dijo que había tomado una decisión. Te vas a ir de la casa. Esta semana. Yo me quedaré con Javi por ahora. Y tú vas a tener tiempo para pensar en cómo le vas a explicar esto a tu hijo. Porque no voy a mentirle. No le diré los detalles, pero no lo protegeré de la realidad. Y tú tampoco deberías. Ahí sí se me cayó el mundo. Porque nunca, en ningún momento de mi estupidez, pensé que Rubén me pediría que me fuera. Creí que discutiríamos, que dormiríamos en habitaciones separadas, que nos gritaríamos cosas horribles y que después intentaríamos recomponer los pedazos. Pero no. Él ya había trazado su línea. No me dio opción de negociar. No hubo espacio para súplicas. Se había preparado en silencio. Y ahora tenía el control absoluto. Le pregunté si había alguien más. Me miró como si no entendiera la pregunta. ¿De verdad quieres hacer esto una competencia? Guardé silencio. Sentí vergüenza. Pero también rabia. Porque de alguna forma, yo todavía me sentía con derecho a preguntar. A cuestionar. Y lo peor es que, en mi mente, todavía creía que había algo recuperable. Me acerqué al pasillo, lo seguí hasta la puerta del baño y dije, con voz rota: no quiero perder esta familia. Él se detuvo, giró la cabeza, y dijo con una calma que me desgarró: entonces no la traiciones. Y cerró la puerta. Me fui esa misma noche a casa de mi hermana. Le dije que era una discusión fuerte, que necesitábamos espacio. No dije nada más. Ella no preguntó. Supongo que mi cara decía suficiente. En la habitación de invitados, mientras escuchaba a sus hijos jugar en el salón, me tumbé en la cama con el móvil en la mano. Tenía un mensaje de Marcos. ¿Todo bien? Lo miré durante varios minutos. No respondí. Por primera vez, no sentía deseo. Ni ganas. Ni calor. Sentía el peso exacto de lo que había perdido. No era solo Rubén. Era mi hogar. Era el respeto de mi hijo. Era mi imagen de madre. Era la seguridad que, hasta ahora, creí que tenía por derecho. Y entendí que esta historia no acababa aquí. Que aún me quedaba lo peor. Pasaron 2 días antes de que Rubén accediera a volver a verme. Me escribió un mensaje corto, directo, sin signos de exclamación ni cortesía innecesaria. Ven esta noche, a las 9. Javi dormirá en casa de mis padres. Hablamos. No dijo más. No preguntó cómo estaba,
no usó diminutivos, no intentó suavizar el terreno. Le respondí que sí, con un nudo en el estómago, sabiendo que esa conversación no iba a salvar nada, pero necesitando tenerla igual. Me pasé todo el día imaginando escenarios, diálogos, finales posibles. En algunos gritaba, en otros lloraba, en otros me perdonaba. Pero no estuve preparada para lo que realmente ocurrió. Llegué puntual. Él ya estaba esperándome, sentado en la mesa del comedor, con una libreta, su móvil y una carpeta cerrada. Ni rastro de comida, ni de bebida, ni de ambiente acogedor. Me senté al otro lado sin que me lo indicara. Durante unos segundos solo nos miramos. Su rostro estaba sereno, pero no relajado. Tenía los ojos ligeramente enrojecidos, pero sin lágrimas. Parecía un juez a punto de dictar sentencia, y yo sabía que cualquier cosa que dijera podía ser usada en mi contra. Aún así, lo primero que hice fue intentar hablar. Empecé mal. Empecé con lo que creí que tenía que decir, no con lo que realmente sentía. No tengo excusas válidas. Sé que lo arruiné todo. Pero también sé que lo que pasó no fue por maldad, ni por placer, ni por venganza. Solo me sentía desconectada. No sé en qué momento dejé de sentirme parte de esta casa, de esta vida. No fue una decisión planificada. No desperté un día pensando voy a traicionar a Rubén. Simplemente empecé a flotar por fuera de todo, y cuando me di cuenta, ya estaba lejos, demasiado lejos, con alguien que no significaba lo que tú, pero que me hacía recordar cómo era yo antes de dejar de importarme. Rubén no dijo nada. Solo anotó algo en la libreta. Eso me desconcertó. Me hizo sentir que hablaba con un terapeuta, no con mi marido. Sentí la necesidad de justificarme mejor, de no parecer una víctima ni una manipuladora, solo una mujer rota. Seguí hablando. No quiero que pienses que lo hice porque tú no eras suficiente. Lo que teníamos se fue apagando poco a poco. Y yo no supe cómo pedir ayuda. No supe decirte Rubén, mírame, estoy desapareciendo. Me limité a cumplir con todo, con el trabajo, con Javi, con las cuentas, con las rutinas. Y cuando llegó alguien que me hizo sentir visible, no supe cerrar la puerta. Fue cobardía, sí. Pero también fue desesperación. Y no quiero que esto suene excusa, lo repito. Solo quiero que sepas que no lo hice para herirte. Él cerró la libreta. La empujó a un lado. Se recostó en la silla y habló por fin, con voz firme, sin apuros, midiendo cada palabra. ¿Tú sabes cuántas veces en estos últimos años yo también me sentí desconectado? ¿Sabes cuántas veces pensé que ya no éramos pareja, sino dos empleados de la misma empresa doméstica? ¿Cuántas noches me dormí dándote la espalda porque sentía que si te abrazaba te ibas a incomodar? ¿Sabes cuántas veces pensé que, si te decía que me sentía solo, ibas a mirarme como si fuera débil o patético? ¿Sabes cuántas oportunidades tuve de hacer lo que tú hiciste, y no lo hice? No supe qué decir. Porque no lo sabía. Porque nunca lo vi. O no quise verlo. Me sentí pequeña, diminuta. Él continuó, sin levantar la voz. ¿Crees que tú eras la única que necesitaba sentirse vista? ¿Crees que tu deseo era más válido que el mío? Yo también necesitaba afecto. Yo también necesitaba que me miraras cuando entraba a casa, que me preguntaras cómo me sentía, que me recordaras por qué nos casamos. Pero aguanté. Porque sabía que las cosas pasan por etapas. Porque no quería rendirme. Porque pensé que tú estabas en la misma lucha que yo. Pero resulta que tú ya habías bajado los brazos, y yo era el único peleando. Se levantó, fue hasta la cocina, sirvió agua, bebió un sorbo y volvió. No me ofreció. Me miró con la misma frialdad con la que se mira a un desconocido que ha invadido tu casa. Sacó la carpeta. La abrió. Eran papeles del banco, documentos de la casa, papeles del colegio. Todo ordenado, etiquetado. Me los puso delante. Estos son los términos iniciales de la separación. Aún no es formal. No he ido a abogados. Pero quiero que sepas que no voy a permitir que Javi crezca entre mentiras o hipocresías. Te fuiste emocionalmente de esta familia hace meses. Ahora solo estás completando el proceso físico. Yo voy a quedarme con él hasta que acordemos la custodia compartida. No voy a pelear por dinero. Solo por su estabilidad. Sentí que el aire se volvía pesado.
Me costaba respirar. Todo lo que decía tenía lógica. Todo estaba dicho con una calma que dolía más que cualquier grito. Pero yo no quería rendirme tan fácil. No sin intentar algo más. Me acerqué un poco, lo miré directo, y hablé desde un sitio que no había tocado en semanas, un sitio más íntimo, más roto. Rubén, no me estoy escondiendo. Estoy aquí. Dándote la cara. Diciéndote que no tengo cómo reparar esto, pero que no quiero perderte. No estoy aquí para pedirte que lo olvides, solo para pedirte que no lo uses como única medida de lo que fuimos. ¿De verdad todo lo bueno no vale nada frente a esto? ¿De verdad no hay forma de volver atrás? No contestó de inmediato. Cerró la carpeta. Me observó durante unos segundos eternos. Luego dijo algo que me hizo entender que ya no había nada más que hacer. Es que no quiero volver atrás. No quiero reconstruir nada con alguien que me mintió durante 5 meses. No quiero tener que mirar cada día a una mujer que, cuando tuvo una herida, prefirió acostarse con otro antes que hablar conmigo. Lo bueno existió, sí. Pero se rompió. Y yo no quiero vivir entre ruinas. Me quedé en silencio. No lloré. No supliqué más. Ya lo había perdido. No por la infidelidad en sí, sino por todo lo que implicó, la traición, la indiferencia, la cobardía. Me fui de la casa sin mirar atrás. Volví a casa de mi hermana. Esa noche no encendí el móvil. No quería leer nada. No quería justificarme más. Por primera vez en semanas, dormí. No descansé, pero dormí. Y al día siguiente, empecé a imaginar cómo iba a vivir con esto. No entendí que Rubén me estaba vengando hasta que ya era demasiado tarde para detenerlo. No hubo amenazas, no hubo gritos, no hubo escenas de furia descontrolada. Su venganza fue quirúrgica, legal, emocional y completamente devastadora porque no vino de un lugar de rabia impulsiva, sino de una determinación calculada. No era un hombre intentando herirme por despecho, era alguien que ya no me consideraba parte de su vida y que había decidido borrar todo lo que quedaba de mí con una frialdad que jamás le habría atribuido antes. Todo empezó con el colegio. Durante años habíamos llevado a Javi juntos a las tutorías, a las reuniones de padres, a las funciones escolares. No éramos una familia perfecta, pero estábamos presentes. Después de la separación, asumí que seguiríamos compartiendo esa parte, al menos durante los primeros meses, para que Javi no notara un quiebre demasiado drástico. Pero cuando llamé al colegio para preguntar por la próxima tutoría, la secretaria me dijo que Rubén ya la había solicitado de forma individual y que, por ahora, la escuela seguiría su indicación de centralizar todo con él, por ser el tutor principal registrado. No entendí. Yo también era su madre. Llamé a Rubén. No respondió. Le escribí. Visto, sin respuesta. 3 días después recibí una notificación formal. Rubén había solicitado, de forma temporal, la custodia exclusiva de Javi mientras se evaluaba una reestructuración familiar. Había adjuntado un informe psicológico. El informe no me lo esperaba. No sabía ni que habíamos pasado por una evaluación. Después supe que, durante semanas, Rubén había llevado a Javi a sesiones discretas con una psicóloga infantil para evaluar cómo le estaba afectando la nueva dinámica. Y en ese informe se indicaba que Javi mostraba signos de ansiedad, cierta confusión emocional y un apego mucho más fuerte hacia su figura paterna. Eso era un golpe en el pecho. No porque fuera mentira, sino porque era verdad. Porque durante meses yo había estado físicamente presente, pero emocionalmente lejos, metida en otra historia, en otra vida, y ahora todo eso se traducía en un documento oficial que decía, sin adornos, que yo era una figura secundaria para mi hijo. Fui a hablar con la psicóloga. Me recibió con cortesía, pero con distancia. Me dijo que no podía darme detalles sin autorización de Rubén. Volví a escribirle. Esta vez sí respondió. Nos vemos mañana a las 6. No vengas con excusas. No dormí. Llegué antes de hora, me senté en el coche frente a nuestra antigua casa y esperé a que me abriera. Lo hizo sin decir palabra. Me hizo pasar al salón. No ofreció café, ni agua. Nada. Solo señaló el sofá. Se sentó frente a mí, sacó una carpeta más gruesa que la anterior y la dejó sobre la mesa. He solicitado la modificación provisional de la custodia, empezó, sin rodeos. No es definitiva,
pero el informe psicológico me respalda. Javi necesita estabilidad, y ahora mismo no confía en ti. Intenté mantenerme en pie emocionalmente, pero ya era tarde. Le pedí explicaciones, argumentos, razones. Él me interrumpió. No estás aquí para que yo te convenza. Esto no es una negociación. Yo te escuché durante años. Ahora me toca a mí actuar. ¿Y así es como actúas? ¿Quitándome a mi hijo? No te estoy quitando nada. Te estás enfrentando a las consecuencias de lo que sembraste. ¿De verdad crees que podías vivir 2 vidas y que Javi no lo notaría? Lo notó. Lo siente. Me pregunta por qué ya no lo miras igual. ¿Por qué no sonríes cuando te abraza? ¿Por qué no estás cuando te llama? Y no le dije lo que hiciste. Pero no hace falta. Él ya percibió que te fuiste mucho antes de que recogieras tu ropa de esta casa. Me quedé en silencio. No podía defenderme. Sabía que era verdad. No tenía cómo negar lo que yo misma había provocado. Pero necesitaba entender hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Le pregunté si pensaba dejarme ver a Javi. Claro que sí, respondió sin dudar. Pero en mis condiciones. Supervisado. Espaciado. Hasta que recupere la estabilidad. No voy a permitir que lo uses para aliviar tu culpa. Eso me rompió. Sentí que no solo me había quitado el hogar, la rutina, el respeto, sino que ahora me estaba alejando de lo único que aún sentía mío, el vínculo con mi hijo. Le supliqué que no hiciera esto. Que no convirtiera el dolor en castigo. Que, por mucho que me odiara, no me borrara de la vida de Javi. Me miró fijo, sin mover un músculo del rostro. Tú te borraste sola. Yo solo estoy poniendo el marco legal a lo que ya era evidente. Yo me quedé aquí. Yo lo llevé al médico. Yo firmé los deberes. Yo cociné. Tú estabas en otro lado. El chico necesita constancia. No intermitencia emocional. En ese momento entendí que no había vuelta atrás. Que su decisión era firme. Que no buscaba herirme por deporte, sino proteger lo que él consideraba su responsabilidad. Y que su venganza no era explosiva ni espectacular, era minuciosa, estructurada, legal y pública. Porque no solo estaba retirándome del día a día de nuestro hijo, sino que estaba construyendo una narrativa sólida, documentada, para que, cuando todo llegara a manos de abogados o de un juez, él tuviera todo a favor. Me estaba quitando la autoridad, no con insultos, sino con papeles, con argumentos, con pruebas. Y eso dolía más que cualquier escándalo. Antes de irme, le pregunté si había planeado todo esto desde que descubrió la infidelidad. Me respondió con una serenidad brutal. Desde el día que lo confirmé, supe que no quería destruirte. Pero sí quería que entendieras el daño real de tus decisiones. Que vieras que no todo se resuelve con disculpas, con llanto, con promesas de cambio. Que sintieras, aunque sea por una temporada, lo que yo sentí, impotencia. Invisible. Reemplazado. Ahora, por primera vez, tú estás fuera. Y yo estoy al mando. No respondí. Salí de la casa sin decir adiós. Al llegar a la calle, rompí a llorar. No de rabia, sino de impotencia. Porque todo había sido real. Porque ya no podía apelar a la emoción. Porque no tenía margen de reacción. Rubén había ganado. No solo el argumento. No solo la custodia temporal. Había ganado la posición moral. Y yo sabía que, incluso si él me ofreciera una segunda oportunidad, no sería por amor, sino por compasión. Y eso sería aún peor. Esa noche, cuando volví al piso de mi hermana, encontré una carta bajo la puerta. Era de Rubén. 2 párrafos. Fríos, cortos, legales. El resumen era claro: visitas autorizadas 2 veces por semana, 1 hora cada vez, bajo presencia de su madre o hermana. Cualquier intento de alterar el acuerdo sin comunicación previa se consideraría incumplimiento. No me insultó. No escribió nada hiriente. Pero me enterró sin necesidad de una sola palabra cruel. Ahí supe que la herida más profunda no era haber perdido a Rubén. Era haberme convertido, a ojos de mi hijo, en alguien que ya no está. En una madre fragmentada. En un rostro que aparece solo a ratos. Y que todo eso no lo hizo el azar,
lo hice yo. Volvimos a vernos en persona 2 semanas después, en un parque cerca de casa de sus padres. Él me propuso el lugar por mensaje, y acepté sin discutir. Llevaba 14 días viendo a Javi 1 hora cada 3 días, siempre bajo la vigilancia pasiva de la madre de Rubén, que no decía nada, no opinaba, no me miraba mal, pero cuya simple presencia me recordaba constantemente que ya no tenía poder, que estaba ahí por permiso, no por derecho. Cuando él propuso hablar, supe que algo iba a cambiar. No sabía si para bien o para mal, pero ya no soportaba más esa incertidumbre suspendida entre el castigo y la piedad. Rubén estaba sentado en una banca. No se levantó al verme. Llevaba vaqueros, una chaqueta gris que conocía desde hacía años y una libreta de anillas que tenía la esquina doblada. Me senté frente a él, no demasiado cerca. Por primera vez en semanas, me atreví a mirarlo directamente, sin miedo, sin disfraz, sin la culpa como escudo. Y lo que vi fue a un hombre agotado. No herido, no furioso, no satisfecho. Solo cansado. Gracias por venir, dijo, sin tono amable ni distante, como si fuera un trámite. Ya no tengo ganas de pelear, le respondí. Dime lo que tengas que decir. Rubén no respondió de inmediato. Abrió la libreta, revisó una hoja y luego la cerró. No necesitaba verla. La usaba más como objeto de control que como herramienta. Después de una pausa breve, empezó a hablar. He estado pensando en qué es lo que queda después de todo esto. Y no hablo de papeles, ni de custodia, ni de acuerdos legales. Hablo de nosotros, de si hay algo que todavía merezca rescatar. Y no por nostalgia, sino por lógica. Llevamos juntos más de 10 años. Compartimos una vida. Un hijo. Un proyecto de familia. Y lo arruinaste. Pero yo tampoco fui perfecto. No supe ver tu distancia. No insistí en entender tus silencios. Me volví cómodo. Práctico. Te traté como una parte del engranaje, no como a una persona que también necesitaba algo más que estructura. No estoy justificando lo que hiciste, solo digo que yo también me equivoqué. Y si no reconozco eso, me convierto en un juez, no en alguien que alguna vez te amó. Sentí un vacío en el estómago. No porque esperara que me perdonara en ese momento, sino porque no sabía qué hacer con sus palabras. No sabía cómo encajarlas sin caer otra vez en la culpa, sin volver a humillarme, sin rendirme. Respiré hondo y contesté con la única verdad que tenía. Yo tampoco quiero seguir viviendo en guerra. Estoy cansada de justificarme. De cargar con esta versión de mí misma que no reconozco. No pretendo que todo vuelva a ser como antes. Eso ya no existe. Solo quiero entender si podemos reconstruir algo nuevo o si todo esto fue solo el preludio de una ruptura definitiva. Rubén bajó la mirada por un segundo, como si buscara la respuesta dentro de sí mismo. Luego volvió a mirarme con una calma que dolía más que cualquier reproche. No puedo darte una respuesta hoy. Parte de mí te quiere lejos. No por odio, sino por autoprotección. Otra parte siente que sería injusto cerrar una historia de años por un periodo de mierda. Pero hay una tercera parte, la más ruidosa últimamente, que solo quiere paz. Y yo no sé si tú formas parte de esa paz o de ese conflicto. A veces creo que sí. Otras veces me basta con mirar a Javi para pensar que no. Quise decirle que yo podía ser parte de esa paz. Que estaba dispuesta a trabajar en ello. Pero entendí que esas promesas ya no tenían peso. Que lo había dicho todo antes, que ya no era momento de suplicar ni de argumentar. Así que solo asentí, como si firmara un acuerdo tácito de pausa. Él continuó. Hay algo que sí tengo claro. No quiero que nuestra historia se resuma en una traición. Tampoco quiero que nos convirtamos en extraños que se desprecian por lo que fueron. No voy a ponerme en el papel de víctima eterna. Pero tampoco voy a regalarte una redención rápida. Si quieres reconstruir algo, no será por palabras. Será por hechos. Y no conmigo. Con Javi. Esa frase me rompió más que cualquier otra. Porque era cierta. Ya no se trataba de Rubén. Se trataba de mi hijo. Y yo llevaba semanas esperando recuperar la atención de mi exmarido mientras descuidaba lo único que no podía darme una segunda oportunidad con palabras, el vínculo real con Javi. Él no entendía términos como culpa, venganza, separación. Solo sentía.
Y su sensación de abandono era más clara que cualquier diagnóstico. Le respondí sin adornos. No quiero que Javi crezca pensando que me fui. Ni que me vea solo cada 3 días por 1 hora. Quiero recuperar su confianza, no por ti, sino por él. Y si eso implica aceptar cada condición, lo haré. No voy a forzarlo a nada. Pero no pienso rendirme. Rubén asintió. No con entusiasmo, sino con una aceptación tensa, cargada de reservas. Me miró un largo rato. Luego dijo lo que yo ya intuía. Vamos a firmar una tregua. Ni reconciliación, ni ruptura definitiva. Una tregua. Durante 3 meses, nos limitamos a ser padres. Sin reclamos. Sin escenas. Sin intentar nada más. Solo estar presentes para él. Después hablaremos. Si seguimos siendo un campo de ruinas, entonces cerramos esto como adultos. Pero si queda algo que merezca la pena, lo decidiremos con los pies en la tierra. Le pregunté si en esa tregua estaba permitido el contacto entre nosotros. Me respondió con franqueza. Solo si tiene que ver con Javi. No quiero caer en la trampa de hablar de nosotros como si nada. No quiero volver a ilusionarme con alguien que todavía no sé si respeto. Y tú tampoco deberías querer eso. Sentí un golpe seco en el pecho. No por el rechazo, sino por la claridad. Me estaba poniendo en mi sitio sin agresión. Sin gritos. Sin insultos. Me estaba hablando como alguien que se cansó de sufrir y ahora solo quería orden. Me levanté. Lo miré. Le tendí la mano. Me la dio. No hubo beso en la mejilla. No hubo abrazo. Solo ese apretón tenso, amargo, entre 2 personas que comparten historia pero no futuro claro. Al volver a casa, mi hermana me preguntó si todo había salido bien. Le dije que no. Pero que al menos ya había algo. Un punto de partida. Me encerré en la habitación. No lloré. Solo me quedé sentada en silencio. Recordé las veces que discutimos por tonterías, las veces que pasamos tardes con Javi en el sofá, las noches de invierno viendo series en silencio. Recordé el principio. Luego recordé el final. Y finalmente, entendí que lo único que podía hacer ahora era sobrevivir al presente. Sin adornos. Sin expectativas. 3 meses después de aquella conversación en el parque, volvimos a sentarnos frente a frente. Esta vez fue Rubén quien me llamó. Me propuso tomar algo en una cafetería discreta, fuera del barrio, en una zona donde no nos conociera nadie. Acepté sin pensar. No porque esperara algo, sino porque sabía que ese encuentro era necesario para cerrar lo que seguía abierto, aunque ya no supurara. Nos vimos un jueves por la tarde. Él llegó puntual, pidió un café solo, yo uno con leche. No hablamos de Javi en los primeros minutos. Tampoco de nosotros. Solo del trabajo, de cosas del día a día. Como si estuviéramos calentando los motores antes de saltar al punto clave. Cuando finalmente él mencionó la palabra nosotros, no lo hizo con dramatismo ni solemnidad. Simplemente dijo: no creo que podamos volver a ser pareja. No sentí rabia, ni decepción. Sentí una punzada leve, seca, parecida a cuando uno escucha en voz alta algo que ya sabía pero no se atrevía a confirmar. Asentí. Me tomé un segundo antes de hablar. Yo tampoco lo creo. Rubén suspiró. No de alivio, no de tristeza. Solo de agotamiento. Como si la carga de mantener viva una posibilidad hubiese terminado justo en ese momento. Después se inclinó un poco hacia adelante y habló con claridad. No digo esto porque no te quede nada dentro. Digo esto porque ya no quiero pelear para construir algo que no sé si vale el esfuerzo. Lo intenté. No contigo, conmigo. Me esforcé en no odiarte, en no reducirte al error, en verte más allá de lo que hiciste. Pero hay algo que se rompió, y no es la confianza. Es la admiración. Y sin eso, no hay futuro. Lo miré fijamente. No como quien busca convencer, sino como quien acepta el peso de cada palabra. Porque tenía razón. Yo también me había dado cuenta. Él ya no me miraba igual. Ya no me veía como una compañera posible, sino como una versión de su pasado que debía quedar fuera del camino. Le respondí sin intentar suavizar nada. Yo tampoco te admiro como antes.
No por lo que hiciste, sino por lo que tuve que ver en mí misma a través de ti. Por cómo tu silencio me desarmó. Por cómo tu precisión me dejó sin aire. Por cómo tu frialdad me recordó lo que cuesta ganarse otra vez un lugar cuando lo has perdido. No estoy culpándote. Solo estoy diciendo que ya no somos los mismos. Y eso pesa más que cualquier promesa. Pasamos unos segundos en silencio. Luego él sacó una hoja doblada de su cartera. Me la extendió. Era un calendario con fechas marcadas. Horarios de recogida. Visitas. Festivos. Todo estaba estructurado. Y al fondo, una frase escrita a mano: compartir sin destruir. Es el nuevo acuerdo. Lo firmaremos en el juzgado la próxima semana. Quiero que lo leas con calma. No tiene trampas. Es justo. No quiero convertir esto en un campo de batalla legal. Javi no se merece eso. Tomé la hoja. No la leí ahí. No era el momento. Guardé el papel y lo miré una vez más, intentando encontrar en su rostro una señal de lo que habíamos sido. Pero ya no quedaba nada de eso. Él seguía siendo Rubén, pero no el mío. Y yo seguía siendo Lorena, pero ya no su mujer. Éramos dos adultos que sabían hablarse, pero que ya no sabían tocarse, ni reírse juntos, ni imaginarse bajo el mismo techo. Y eso, aunque no doliera como una herida abierta, pesaba como un cuerpo muerto que había que enterrar. ¿Estás con alguien?, pregunté, no por celos, sino por simple necesidad de saber. No, y no tengo ganas. Necesito silencio. Necesito tiempo sin reconstruir a nadie. Asentí. No le dije que Marcos ya no existía en mi vida desde hacía meses. Que nunca más respondía a sus mensajes. Que el deseo que me llevó hasta él desapareció en cuanto se rompió lo otro. Porque Marcos nunca fue una historia. Fue una excusa. Un síntoma. Una fuga. Y cuando todo se vino abajo, me di cuenta de que no me quedaba nada al otro lado. Ni siquiera ganas de volver a tocarlo. Antes de irnos, Rubén me dijo algo que no esperaba. Creo que vamos a estar bien. No felices, no ilesos. Pero bien. Vamos a aprender a llevar esto con dignidad. Por Javi. Y por nosotros. Porque, aunque ya no te ame, tampoco quiero que desaparezcas. Fuiste parte de lo que fui. Y eso no se borra, aunque duela. Le agradecí. De verdad. No por quedar bien, sino porque esas palabras cerraban una etapa. No borraban el dolor, pero lo organizaban. Salimos del café caminando despacio. Nos separamos sin abrazo, sin beso, sin contacto físico. Cada uno tomó una dirección distinta. Y así fue como terminó mi historia con Rubén. No con una pelea final, ni con una reconciliación fallida, sino con una conversación adulta que nos dejó en paz. Volví a casa y me encerré en el baño. Me miré al espejo durante un largo rato. No me reconocí del todo, pero tampoco me rechacé. Vi a alguien que había perdido mucho, sí. Que se equivocó, que lastimó, que cayó lo que tenía que haber dicho. Pero también vi a alguien que sobrevivió. Que aprendió que una decisión puede cambiar toda una estructura. Que entendió que las emociones no justifican los actos. Y que amar no es solo sentir, sino elegir cada día no destruir. Desde entonces, la vida ha seguido. Javi pasa días conmigo, fines de semana alternos. Al principio me miraba con distancia, con desconfianza. Yo no forcé nada. Me limité a estar. A llevarlo al parque. A escuchar sin interrumpir. A contarle las cosas como son, sin adornos. Poco a poco, volvió a abrazarme sin que yo lo pidiera. Poco a poco, volvió a reírse conmigo. Todavía no me cuenta todo. Pero ya no me evita. Y eso me basta. No he vuelto a tener pareja. No por miedo, sino porque aún estoy desarmando todo lo que fui. Voy al trabajo, vuelvo a casa, leo más, salgo sola, camino mucho. Aprendí a quedarme quieta. A estar en silencio sin sentirme vacía. A no necesitar constantemente validación para existir. No quiero repetir errores. No quiero vivir esperando el momento exacto en que algo se rompe para actuar. No quiero volver a convertirme en alguien que necesita huir para respirar. Rubén y yo nos cruzamos a veces.
En eventos escolares, en entregas, en cumpleaños. Somos amables. No fingimos. No forzamos cercanía. Hay respeto. No hay tensión. Me basta con eso. A veces lo escucho hablar con otros padres y me doy cuenta de que sigue siendo inteligente, correcto, medido. Y me alegra saber que está bien. No con nostalgia. Con madurez. Esta historia no tiene un final feliz. Tampoco trágico. Es solo una historia real. Una mujer que se equivocó. Un hombre que supo reaccionar. Un hijo que necesitaba que sus padres dejaran de actuar como víctimas y asumieran sus decisiones. Una familia que dejó de ser pareja, pero no dejó de existir. A veces no se trata de ganar o perder, sino de asumir y continuar. Eso fue lo que hice. Eso es lo que sigo haciendo.